Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Vamos a comenzar con el estudio bíblico. A continuar, vamos a volver al libro de Reyes, al segundo libro de Reyes. Y nos habíamos quedado en el capítulo número 15, porque en el reinado de Jeroboam II aparecía lo que era tres profetas menores que tuvimos que ir a estudiarlos a cada uno. El primero era Jonás, que tiene que ir a profetizar a Nínive, fuera a las naciones vecinas. Después vemos que aparece Amós y aparece Oseas también en el contexto de profetizar el juicio contra Israel. Por eso ahora vamos a continuar desde el capítulo número 15, que es donde habíamos quedado, y vamos a repasar un poquito el reinado de Jeroboam, y vamos a ver qué es lo que pasaba. Y hoy comenzamos con el capítulo número 15, con el reinado de Azarías o Usías. Así que bueno, ¿qué tal el grupo? ¿Cómo andan ahí presentes? Lizzy Torres, Alexander Mantilla, Yoli Gallegos, Cari Jiménez, Lou Martínez, Mec L. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hoy volvemos al segundo libro de Reyes. Ya saben cómo estamos estudiando y después vamos a ir a otro profeta, pero vamos a ir a uno de los profetas mayores. Pero bueno, ya vamos a ver. Manuel Sánchez, bendiciones, hermano. Entonces, vamos a el capítulo 14 del segundo libro de Reyes, que es donde nos habíamos parado. A ver, pasan muchos reyes, no hace falta saberse de memoria ni estudiar, simplemente saber que la mayoría de los del norte, todos los del norte fueron reyes malos. Y en el sur habían reyes buenos y tenían cosas interesantes para ver. Pero hay mucha historia, mucho recorte, muchos dos reinos paralelos. Y bueno, todo eso puede llegar a confundir un poco. Bueno, vamos al capítulo número 14 y vamos a ver quién era Jeroboam. Y este es Jeroboam II. Hay 200 años de historia desde el primer Jeroboam hasta el segundo. Y acá empieza una época dorada. La época dorada de Azarías o Usías, que es lo mismo, que empieza a haber prosperidad. Hasta el momento habíamos visto que pasó por todo Israel y tanto Judá, pero más que nada Israel, donde veíamos a Elías, Eliseo, donde había hambre, donde había sequía. Elías tenía que comer de una viuda, estaba cerca de la muerte. En los tiempos de Eliseo también un grupo de profetas se ponen a hacer un guisado y había mucha hambre en todo el norte. Bueno, todo esto nos muestra de que había mucha escasez, pero ahora viene un tiempo de prosperidad. Entonces, en el capítulo número 14 del segundo libro de Reyes, que es acá donde paramos para ver los profetas, el juicio que había, y vamos a ver un poco en el reinado de Jeroboam. Jeroboam va a reinar desde el año 790 hasta el año 749. Vamos a ver que va a reinar estos años, y vamos a ver que acá es donde aparece Amós, donde aparece Oseas. Entonces, en el capítulo número 14, vamos a continuar desde acá. Versículo 23 nos dice, en el año 15 de Amasías, bueno, este es el rey que estaba en Judá, Amasías en el momento, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 40 años. Bueno, acá nos muestra el reinado de Jeroboam, que durante estos 40 años que estuvimos viendo, aparece Amós, aparece Oseas y aparece Jonás también. ¿Se entiende? Para que vean un poquito cómo en los tiempos fueron 40 años, por eso fue un reinado largo, por eso estos profetas menores vienen a profetizar en este tiempo. Versículo número 24, como todos los reyes de Israel, nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Entonces acá vemos que, como todos los reyes, fueron malos en Israel. Recuerden que cuando nos habla de el pecado de Jeroboam, nos habla del primer Jeroboam, que se divide con Roboam, que era el hijo de Salomón. Ahí se divide el reino, y Jeroboam comienza a fabricar su propia idolatría, su propia religión. Un becerro en el norte, un becerro en el sur, falsos profetas, no había templo. Entonces ellos tenían una falsa religión y nunca se arrepintieron. Por eso siempre nos va a mostrar que es la iglesia perdida.
Vieron que muchas iglesias nunca cambian. Vieron que muchas veces van a iglesias donde están tocando la pandereta, saltando y haciendo el ridículo 50 años, y vamos, 50 años después y siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque, y teniendo una Biblia, eso es lo más lindo. Bueno, ahí estamos viendo que son igual que este pueblo, que no se arrepienten de su pecado, que hacen lo malo delante de los ojos de Dios, pero eso sí, con mucha religión. Versículo número 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá. Fíjense que nos dice que restauró los límites, empezó a fortalecerse de norte a sur, nos dice, que se hizo fuerte Israel en los tiempos de Jeroboam. Conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual había hablado a su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue a Gat-Efer. Vieron acá, es donde aparece Jonás. ¿Se entiende? Estamos viendo en el mismo tiempo. Hola, Luisa de la Cruz, Julieta Guerra, ¿cómo están? Gudelia Hardick. Bueno, entonces, acá estamos viendo que aparece Jonás, que ya lo estudiamos, ya lo habíamos visto, que el libro de Jonás nos representaba, no es que solamente lo tragó una ballena y decimos qué poderoso Dios porque lo tragó una ballena, y mucha gente queda maravillada con el milagro. Mucha gente queda solamente maravillado, claro, como están secos, lo único que se queda porque Jesús resucitó a un muerto y están esperando resucitar muertos, pero no es para eso la Biblia. Lo que nos mostraba en el PES, es más, ni tocamos ese tema porque el objetivo era cómo se le estaba ejecutando un juicio a una nación vecina y cómo reciben la palabra de Dios y se vuelven. Eso era lo importante. Después vimos que con una ballena es algo que podía suceder, que había un hombre que lo había tragado una ballena y había estado vivo. Vimos un poquito que no es una mentira, pero no nos enfocamos en el milagro, porque eso es lo que hace la falsa religión. Solamente se enfoca en el milagro, solamente se enfoca en la multiplicación de peces y cosas así para el sensacionalismo y para satisfacer los deseos del corazón. Bueno, versículo número 26. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre quien diese ayuda a Israel. Bueno, acá estamos viendo de que Dios va a prosperar a Israel, pero esto es solamente por gracia de Dios, o sea que no hay ningún mérito de Israel por el cual está siendo prosperado. Nos dice porque miró la aflicción de Israel, recuerden que venía con hambre, con miseria. Una mujer dice que se comió al hijo a su hijo y bueno, cosas así pasaban donde había miseria, pero Dios tiene misericordia y vemos que nos dice que tiene misericordia y empieza a solucionar estos temas. Versículo 27. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel debajo del cielo. Fíjense que lo que nos está mostrando es que Jehová no tenía determinado raer de la tierra, que desaparezca, que es lo que termina pasando. Pero vemos que no tenía determinado, que no era la idea. A ver, no es que Dios se equivocó, y no, ya sabía todo lo que iba a pasar, pero nos muestra que no era la intención de Dios de raer de la tierra a este pueblo. Nos dice, por tanto, lo salvó por la mano de Jeroboam, hijo de Joás. Entonces acá estamos viendo de que Dios sigue teniendo misericordia, no ejecuta los juicios, pero en el tiempo de Jeroboam II vemos que fueron salvos de la mano de este rey. ¿Se entiende? Leo Carlevaro, ¿cómo estás? Lou Martínez, gracias por estar ahí a todos. Entonces acá es donde aparece de una manera cronológica Amós y Oseas en este tiempo. ¿Se entiende? Tiempo de prosperidad, tiempo de tranquilidad, tiempo de que tenían toda la zona dominada. Entonces ahí estamos viendo que ahí viene la profecía de parte de estos dos profetas menores. Versículo número 28. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo, fíjense que todas las guerras que hizo en estos 40 años fue un reinado firme, sólido. Dice, y cómo constituyó al dominio de Israel a Damasco y a Amat, que había pertenecido a Judá. No está escrito en los libros está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Bueno, acá nos muestra que Zacarías es el hijo que va a seguir reinando en el norte. Pero ahora nos vamos a hacer ya un enfoque, ahora nos vamos a ir al sur. ¿Se entiende? Para ir de una manera cronológica. A ver, acá vamos a ver que en el sur va a estar Usías o Azarías.
Este es el nombre. Vamos a ver, en este tiempo, ya acá con este rey, comienza un profeta mayor que lo vamos a estudiar en poquitito, ya cuando más o menos cerremos un poquito lo que son estos reinados, y vamos a ir a un libro hermoso que va a ser el libro de Isaías. Vamos a ir a estudiar el libro de Isaías después, ¿por qué? Porque ya en este tiempo, fíjense cómo hicimos. En el mismo tiempo, en el mismo periodo, aparece en el norte, aparece Amós, Oseas, Jonás, y empiezan a profetizar al norte antes del cautiverio. Ahora ya empezamos a ver en el sur que Dios ya empieza a advertir en Judá, en Jerusalén, que se vuelvan. En Judá tenemos una religión formal, una religión correcta. Ahí estaba la ley, estaban los sacerdotes, estaba en el templo, estaba todo, pero había una dureza de corazón de parte del pueblo. Ese es el tema. Entonces el Señor va a empezar a enviar profetas y vamos a ver que en todos estos periodos de los reyes del sur aparece Isaías. También va a aparecer Miqueas. Miqueas. Y es más, los dos libros son muy similares en que va a hablar del juicio, la advertencia de que se vuelvan, va a hablar del Mesías, la llegada del Mesías, los dos van a estar hablando también de una manera cronológica acerca de la llegada del Mesías. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver que Isaías comienza desde este rey, desde Azarías, desde Usías, hasta Manasés, que creo que son 5 reyes por ahí, o sea que va a ser largo el periodo. Por eso nos va a hablar de un profeta mayor que tiene mucha luz. Entonces vamos a ver en dos partes, primero que lo llama al pueblo al arrepentimiento, la mitad del libro, y la otra mitad, cuando ve que el pueblo no lo quiere recibir, ya empieza a anunciar la llegada del Mesías. ¿Se entiende? Ese va a ser el enfoque. Y Miqueas también. Todo esto antes del cautiverio del sur, de Judá. ¿Se entiende? Por eso ahora después de esto vamos a ir a estos libros. Es largo Isaías, pero bueno, vamos a estudiarlo, a leerlo tranquilos y después vamos a volver a ver cómo continúa la historia. Y después vamos a ver después del cautiverio de Judá, donde aparecen, ya aparece Jeremías también. Bueno, según el tiempo vamos a ir estudiando cada uno. Bueno, vamos a ver en el capítulo número 15, vamos a irnos al sur ahora. Ya estuvo totalmente enfocado en el norte, ya vimos toda la inmundicia, todo el pecado, toda la idolatría, cómo habían muchos ricos, cómo hostigaban al pobre, cómo hacían todo tipo de maldades en el norte y con por qué se ejecutan los juicios y cómo Dios insistía en que se vuelvan. Ahora nos vamos a ir al sur, que estaba un poquito mejor. Cada tanto habían reyes buenos y no eran del todo wow, pero tenían un lugar correcto de adoración. Entonces, acá vamos a ver que es desde el año 784 hasta el 735, va a ser este periodo de Azarías o de Usías. Y este ya les tiene que sonar. ¿Se acuerdan que hablamos de un rey que le fue muy bien también en el sur, pero que de repente quiso ir a ofrecer incienso, que ahora lo vamos a ver? Pero bueno, vamos al capítulo número 15. Y nos dice, en el año 27 de Jeroboam, paralelo a Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, el hijo de Amasías, rey de Judá. Bueno, ya tenemos el rey que es Azarías o Usías. Versículo número 2. Cuando comenzó a reinar, era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. Fíjense, 52 años reina en Jerusalén. Vamos a ver que es un gobierno sólido, muchos años, y va a traer mucha prosperidad y mucha riqueza y mucha posición, incluso fama. Este hombre va a dejar a Israel en alto, va a dejarlo en una posición de fama. Entonces, muy bien ahí a las personas, exactamente. Ahí está, muy bien, Lou Martínez preocupándose por poner las manitos arriba. Muy bien, bueno, gracias a todos. También te felicitamos, Lou, porque has tenido un diploma de un estudio que estaba con el pastor Juan Manuel Vaz. Así que gracias por estar en los estudios, por seguir estudiando y bueno, los logros y por compartirlos con nosotros. Así que bueno, te felicitamos de parte del grupo y los aliento a que sigan estudiando y que busquen más recursos y que nunca se apague el hambre de estudiar.
Después si se apaga un poquito el hambre de estudiar, por ahí es tiempo de enseñar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros estamos acá estudiando la palabra, pero no vamos a estar 40 años estudiando todos los días. Es lo mismo que yo diga, bueno, yo estoy estudiando medicina, quiero ser médico. ¿Cuánto hace que estudia? Hace 50 años que estudio. No, tendría que estudiar 3, 4 años, 5, 6, lo que sea necesario, y después ejercer. Entonces, por eso todo esto son estudios para estudiar sistemáticamente, de tener una seriedad de los estudios rigurosos, severos, y después ponerlo en práctica. Así que eso es lo que debemos entender. Bueno, versículo número 2. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. Recuerden que en Jerusalén siempre vamos a ver el templo de Salomón, donde todos tenían que ir a festejar las fiestas solemnes. Era el lugar de reunión, era el lugar donde estaba el arca, el arca representa que la presencia de Dios estaba en el sur. El arca era en la caja de madera de acacia cubierta por oro fino, que representaba la presencia de Dios, que tenía el maná, que no se pudría, tenía la vara de Aarón y tenía las tablas de la ley. Eso representaba la presencia de Dios. Entonces, si decimos que, ¿dónde estaba Dios? En el sur, porque es donde Dios había establecido dónde debía estar. Pero en el norte también decían que Dios estaba ahí. Y nos vamos a una iglesia carismática y también te van a decir que Dios está ahí. Sí, pero no se hace donde uno dice que está o donde se invoca. Donde se hace la voluntad de Dios, ahí es donde está. Y para eso hay que estudiar. Bueno, entonces acá nos dice que reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Versículo número 3. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Vieron cómo aparecen hombres que hacen lo correcto? En momentos terminan derrapando, terminan haciendo algo, pero ahí solamente muestra la naturaleza humana. El hombre que nunca alcanza la perfección. Nunca hay un rey que diga, no, la verdad que este hombre es perfecto. No, todos comienzan bien, tienen buenas intenciones, hacen las cosas bien, pero en momentos caen. Por eso muestra que el hombre no puede satisfacer esta necesidad de gobernar y de reinar. Por eso se estaba todo en vista al Mesías. Entonces, hizo lo bueno, cosa que en el norte no sucede nunca, no hay un rey bueno. Y acá nos dice que en el sur, Usías hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, conforme a todas las casas de su padre, Amasías había hecho. Bueno, acá recuerden que esto es Jerusalén. De acá ya en este tiempo donde está reinando Usías, ya se está preparando paralelamente, que ya lo estudiamos, Amós. Ya se está levantando Amós, ahí a 15 kilómetros de Jerusalén, en Tecoa, y ya Dios lo está llamando en este tiempo para ir al norte a profetizar, que ya lo estudiamos. Por eso, ¿se entiende cómo estamos viendo cronológicamente? Espero que se entienda, porque hay muchas cosas. Entonces, Wilmer León, ¿cómo andás, Wilmer? Norma Jean, muchas gracias por estar ahí. Bueno, nos dice en el versículo número 4, con todo esto, fíjense que dijimos que Usías hizo lo bueno, hizo lo correcto delante de los ojos de Dios, reinó, dijimos, 50 años, vemos que comenzó a reinar, ¿cuánto era? Que ya me olvidé, 16 años, 52 años. 52 años gobernando y que haya hecho las cosas bien significa que el pueblo va a estar bien parado, va a estar bien económicamente. Pedro Salgado, ¿cómo andás, hermano? Entonces, pero todos los reyes tienen un pero, hacen lo correcto delante de los ojos de Dios, pero nos dice que en el versículo 4, con todo esto los lugares altos no se quitaron. ¿Qué significa esto? Que estaban bien económicamente, que se guardaba la ley, que se estaba dentro de todo correctamente, pero se seguían adorando en los lugares altos. Los lugares altos eran colinas donde se hacían sacrificios, como los dioses paganos que hacían en los cananeos. Porque nos dice, porque el pueblo sacrificaba y aún quemaba incienso en los lugares altos. Entonces, esto no lo solucionó. Por eso estamos viendo que nunca llegan a la plenitud, nunca llegan a la perfección. Hizo lo bueno, hizo lo correcto ante los ojos de Dios, pero seguían con errores. Lo mismo que si agarramos a cualquier hombre. Es lo mismo que yo le diga, porque mis queridos hermanos, yo hago lo correcto delante de los ojos de Dios. Ustedes tendrían que decir, este está loco.
Entonces, por ahí ustedes nos ven todas mis cosas, pero por ahí ven cosas bonitas o cosas que les muestro. Pero Dios, cuando va a mostrar todo, y si, a ver, si yo tengo que escribir un libro con todas mis obras y les voy a decir que soy como Brad Pitt, que soy como Superman, que soy superpoderoso y que soy un santo. El tema es que si lo escribe Dios, va a decir que por ahí, con suerte, hice lo bueno delante de los ojos de Dios, pero, y va a empezar a nombrar cosas feas, porque esa es la naturaleza humana. No hay un solo hombre, no hay justo ni aún uno que digan, este es perfecto, esta es la verdad. Incluso David, lo más cercano que podemos ver a la perfección, tenemos a David, pero que aún así era un asesino, era un mentiroso, era un adúltero. ¿Se entiende? Entonces, ahí estamos viendo que no quitaban los lugares, no dejaban de adorar en estos lugares altos. Versículo número 5. Más, Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en su casa, en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio y gobernaba el pueblo. Bueno, ¿qué vemos? Acá estamos viendo que, ¿qué pasó? Acá vemos que Jehová hirió a Usías con lepra. Entonces, fíjense, y encima acá no tenemos mucha luz, porque fíjense que ya en el versículo número 6 ya no está cerrando la historia de Azarías o de Usías, como les digo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con su padre y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar Jotam su hijo. Bueno, vamos a Segunda de Crónicas para ver un poco más en el sur, Segunda de Crónicas, y vamos a ver la historia de este rey, porque, a ver, hay, por ejemplo, en el versículo 8 aparece otro rey que va a reinar 6 meses. En el versículo 13 va a haber un rey que va a reinar 1 mes. Entonces es algo que aparece el nombre, pero nos va a traer más confusión, pero vemos que Azarías hizo lo bueno. Fue un proceso largo de 52 años reinando, entonces por lo menos hay que ver qué es lo que pasó. Entonces, si tuvo lepra, vamos a ver qué es lo que sucedió. Segunda de Crónicas 26. Vamos a Segunda de Crónicas 26 y vamos a ver cómo se encontraba en Judá, en el sur, con esta prosperidad, con estas victorias y todo esto. Un rey un solo mes, exactamente. Pero encima, ¿cómo andas, David? Qué lindo verte. Pero además, los reyes habían conspiración. Venía uno, mataba al rey y se ponía como rey. Duraba 1 mes, venía otro rey, lo mataba y así era toda la rebelión. Pero bueno, en el capítulo 26 vamos a ver el reinado de Usías o Azarías. Y vamos a ver que en el capítulo 26 nos dice, en todo el pueblo de Judá tomó Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron el rey en lugar de Amasías, su padre. Bueno, esto ya lo leímos en Reyes. Usías edificó a Elot y restituyó a Judá. Fíjense que empieza a progresar y empieza a crecer. Vemos que edificó, restituye, comienza a levantar todo lo que es el sur. Vemos que después del rey Amasías, que durmió con sus padres. Versículo número 3. De 16 años era Usías, jovencito, adolescente, cuando comenzó a reinar 52 años en Jerusalén. Bueno, nos habla el nombre de su madre, todo, hizo lo recto delante de los ojos de Dios, ya lo vimos. Versículo número 5, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Fíjense que era un hombre que buscaba a Dios, por eso vemos que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Vemos que entendido en visiones de Dios, tenía visión. ¿Qué significa esto? Que estaba bajo la voluntad de Dios. ¿Nosotros podemos tener visiones? Bueno, no podemos tener visiones de sueños, de futurología, porque se está prohibido a los hijos, pero sí que tenemos que tener una visión bíblica, saber por dónde caminar. Eso se llama tener visión, saber por dónde estoy caminando y hacia dónde. Esa es la visión que nosotros debemos tener para caminar con el camino recto. Entonces acá nos dice que este hombre en visión, ya sea porque en ese tiempo habían visiones y todo eso, pero vemos que era un hombre que caminaba el camino recto. Exactamente. Todo eso se cumplió en Hechos de los Apóstoles. Luego ya al final incluso en el final del el ministerio de los apóstoles ya no habían ni visiones ni nada, porque ya la Biblia estaba completa. Pero hoy todos tienen visiones, estos son unos genios. Los que sueñan mucho es producto de comer mucho chicharrón. Ahí está una excelente definición. A ver,
pueden ser dos maneras. A ver, en el sueño puede ser la psiquis. Por ejemplo, si yo estoy pensando mucho en una cosa o hay algo que en la mente lo tengo constantemente, o por ejemplo, si miro una película de terror o una película de suspenso, por ahí me voy a dormir y seguramente sueño algo que estoy viviendo, que estuve viendo la película. O sea que muchas veces el producto es de la psiquis. Entonces, muchos soñadores que por ahí anhelan ser pastores, anhelan ser profetas, anhelan ser, no sé, apóstoles, anhelan ser superhéroes, ¿qué van a soñar esas personas? La psiquis va a soñar que tiene el traje de Superman debajo y va a andar volando por los cielos. Entonces después se levanta del sueño y dice, Dios me habló. Y no se dan cuenta que es la psiquis. Pero el problema es que hay gente que son tan necios que un sueño, que puede ser del chicharrón, como dice mi hermano David Silva, que puede ser un sueño de comer mal, de comer pesado, pero el problema es que lo ponemos a la altura de la Biblia. Y decimos que si Dios me dijo, Dios no es hijo de hombre para mentir. Y ahí vamos detrás de nuestro sueño. Y otra cosa puede ser Satanás. Entonces, Satanás es muy astuto, pero el tema es que muchas veces creemos que soñar con Satanás es soñar con demonios, soñar que te corren, que te atrapan, demoníacos, todo tipo de sueños perturbadores, pero no. ¿Saben que Satanás te puede decir, hacer soñar que sos el ungido de Dios, que sos el profeta a las naciones? Y te vas a levantar diciendo, sí, soy el profeta a las naciones. Yo soy como Isaías. Hay gente que me decían, no, no, una mujer me decía que Dios la había levantado como a Daniel. Yo era medio princeso en esa época, pero me decía que Dios la había levantado como a Daniel, que tenía visiones como... Pero eso es producto del corazón del hombre. Por eso digo que Satanás te puede poner algo en el corazón o por ahí te dice, vas a ser pastor y te estoy llamando como pastor. Y cuando no estás llamado, por más que seas una buena persona o estés buscando, vas a abortar tu plan porque vas a estar toda tu vida detrás de, o mucho tiempo detrás de algo que Dios no te mandó. ¿Se entiende? Esos sueños les gusta, exactamente. Bueno, pero menos mal que no cuentan todos los sueños, porque hay otros sueños que mejor ni contarlos, porque recuerden que es muy desordenada los sueños, la mente. Aparecen las pasiones desordenadas, aparece la irracionalidad. ¿Nunca les pasó que a veces aparece un sueño de una persona que jamás en la vida la vieron? Y decimos, qué sueño loco. Por eso, ojo, andar diciendo que un sueño viene de parte de Dios no es necesario. Teniendo este libro, fíjense que si Dios nos va a andar hablando por sueños teniendo este libro, sería, no sé, no tendría sentido común de Dios que esté hablando con nosotros cuando tenemos la profecía escrita y tenemos la excelencia en palabras. Y detallado, fíjense cómo vimos con Amós, cómo vimos con Osea, 800.000 veces que lo llamaba al arrepentimiento. Fíjense de las maneras que le habló. Encima ahora Dios nos tiene que hablar por sueños. Eso sería ya de tontos. Sería de gente irracional. Pero el perezoso que no lee la Biblia quiere que Dios le hable por voces y audibles y cosas así. Pero bueno, este hombre, cuando nos está diciendo que Usías, vemos que era entendido en visiones de Dios, puede ser que en ese tiempo sea por visiones de sueños, porque la Biblia no estaba completa, no estaba en su plenitud. O por ahí tenía una visión bíblica, ¿se entiende? Y esto en los días que buscó a Jehová, él le prosperó. Entonces acá estamos viendo que producto de un buen reinado de un hombre recto, Dios empieza a prosperar al sur, empieza a prosperar a Judá. Entonces, ¿qué vamos a ver nuevamente? Que va a aparecer, ahora ya empieza la decadencia en el sur, esto es lo que vamos a empezar a ver ya. Ya llegamos a casi a lo que es el cautiverio, ya vamos a ver del norte, pero ya al mismo tiempo estamos mirando hacia el sur cómo empieza a caer en la idolatría y en un contexto como, igual que en el norte, de prosperidad. Fíjense que ya empieza bien en el norte, en el sur, en Judá, y Dios lo prospera. Entonces, fíjense que nos dice en el versículo número 6, y salió y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gat y rompió el muro de Jabnia, el muro de Asdod, edificó ciudades en Asdod y tierras de los filisteos. ¿Qué vemos? Conquistas. Empieza a triunfar, Dios le empieza a dar victoria, entonces se empieza a poner fuerte el pueblo de Judá.
Versículo número 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes, eh, contra los que habitaban en Gud-Baal y contra los amonitas. Bueno, acá nos dice que en el reinado de este hombre, que fueron 52 años, vamos a ver, y Jeroboam había reinado unos 40, entonces fueron 2 reinados largos, por eso paramos ahí y para ver los profetas menores. Ahora van a aparecer reyes con periodos cortitos, pero no se confundan con eso. Bueno, viene de triunfar todo, nos está contando este reinado, y en el versículo número 8 nos dice, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. ¿Qué vemos? Es que ahí me están contando sueños. Yo mejor no cuento porque son tan delirantes los sueños que a veces no tienen ni sentido. Pero, a ver, no tiene nada de malo soñar cosas o no, porque es algo que no lo podemos controlar. Pero el tema es que decir que eso viene de parte de Dios, así que si te llega a decir, el Señor me dijo que te ahorque, y no, estaría mal, así que no, mejor dejen esos sueños de lado. Bueno, se hace famoso. Se empieza a ser una especie de Alejandro el Magno, para que se imaginen. ¿Qué quiero decir? La imagen de un hombre que conquista, que va a la guerra, que gana, que triunfa, el pueblo prospera, hay economía, hay seguridad, hay estabilidad económica. Entonces, hay un buen rey, vemos que hay prosperidad en el sur, versículo número 9, edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, y las fortificó. Estaban seguros, estaban a salvo, habían muros, habían torres, estaban todo vigilado, todo controlado, estaban fortificados. Versículo número 10. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas. Lo que escaseaba siempre era el agua. Bueno, empieza a hacer cisternas, empieza a tener el recurso del agua. Entonces estamos viendo que es un buen reinado. Si quieren los podemos llevar al agua, que es la palabra, que llevaba al pueblo a la palabra, ¿se entiende? Hola Emilia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces se edifican torres en el desierto para cuidar, en cisternas, porque tuvo mucho ganado. Fíjense que hay prosperidad, hay crecimiento. Así en Céfala como en Las Vegas, las viñas, las labranzas, y en los montes y en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. ¿Qué vemos? Este hombre, Usías, también apuntaba mucho a la tecnología y al crecimiento, apuntaba mucho a la ganadería. Era un hombre que planificaba para que la economía sea rentable. Entonces, vemos que era amigo de la agricultura. Entonces comienza a hacer especies de regadíos, empieza a crecer, y entonces vemos que Judá va a empezar a tener niveles de desarrollo económico, de desarrollo social, de todo tipo de desarrollo, y un rey famoso. Así que imagínense cómo estaba este pueblo de enaltecido, porque todo le iba bien en su vida. Lo mismo que a mí. Gano muy bien, tengo mucho dinero, tengo una casa, y todo lo que hago prospera. La verdad que todo lo que hago me va bien. Es más, ni necesito a Dios. Bueno, ese sería el concepto que empezamos a ver. Yo una vez soñé con Batman. Le predicó a Batman mi hermano David Silva. Bueno, sí, los sueños son muy, muy irracionales. Un día podríamos ver un poco, hacer un estudio de los sueños y analizar conforme a la Biblia, conforme a la psiquis, y ver cómo podemos caer en el engaño de los sueños. Yo en el principio, cuando no tenía Biblia, caía un poco en los engaños, porque como que Dios me hablaba mucho por sueños. Pero después me estaba dando cuenta que no, que yo era un vago que no quería leer. Bueno, acá estamos viendo, porque tuvo mucho ganado, nos está diciendo, era amigo de la agricultura, versículo número 11. También tuvo también Usías ejércitos de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por manos del jefe de Jehiel escriba. Bueno, nos está mostrando que tenía un ejército de guerreros. En el versículo número 12 nos dicen que eran 2.700 hombres, o sea que tenía un gran ejército y eran hombres valientes. Entonces estaba muy bien parado Israel. Versículo número 13. Bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Entonces, tenía un gran ejército, y no solo eso.
Fíjense que este hombre empieza a desarrollar armas de guerra. Tenía instrumentos de guerra avanzados. Recuerden que Israel siempre que iban a pelear a la guerra iban con palos, iban con la nada misma, con el poder de Dios. Pero con este rey están empezando a tener armas. Fíjense en el versículo 14. Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, ondas para tirar con las piedras. Entonces vemos que estaba muy preparado. Entonces era un hombre muy pensante, era un hombre muy adelantado, era un hombre que planificaba para las cosas y que invertía. Fíjense que todos los gobiernos no oprimían directamente, ni planificaban. Claro, después lo venían a invadir y estaban regalados. Pero este hombre estaba preparado. Fíjense en el versículo 15 que hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Es como decir, tenían tanques de guerra para la época. Tenían, por obras de ingeniería, máquinas inventadas para arrojar piedras, flechas, ¿se entiende? Entonces eran muy avanzados para esto, entonces tenían una gran tranquilidad. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Entonces vemos un rey que era Mick Jagger, que era un hombre muy famoso, un hombre muy preocupado por el crecimiento de la nación. Ese es el tema que cuando vienen reyes hoy en día, presidentes, no les importa nada. No quieren invertir, no quieren dedicarle tiempo, no hacen un proyecto a futuro, no quiere crecer, que la nación empiece a crecer, no hay una mentalidad de crecimiento. Entonces, cuando vienen a reinar, empiezan a extorsionar y a robar por todas partes y terminan viviendo como miserables. Pero bueno, este tipo de reyes son de planificar a futuro. Por ejemplo, yo en Argentina es uno de los países más ricos del mundo. Hay todo lo que se puedan imaginar en Argentina. Entonces, por ejemplo, en Argentina hay para alimentar a 400 millones de habitantes. A ver, nosotros somos 40 millones de habitantes, 43, 45 creo. Nosotros en Argentina, en el norte, tenemos catarata, tenemos una de las 7 maravillas, tenemos selvas. Nos vamos hacia el oeste, en la parte del norte, y encontramos desiertos, encontramos montañas, encontramos laderas. Nos vamos al centro, encontramos sierras, encontramos lagos, lagunas. Nos vamos al sur, encontramos glaciares, encontramos nieves, encontramos, bueno, todo lo que se puedan imaginar como recursos naturales. Y además, Argentina tiene los 3 climas prácticamente. En el sur tenemos clima frío. En el norte tenemos un clima cálido, un clima subtropical, digamos. Y en el centro tenemos un clima templado. Y con este clima templado tenemos un suelo fértil. Y además de tener un suelo fértil, tenemos lo que es una llanura. O sea que es apto para las cosechas, para el cultivo. ¿Y qué es lo que pasa con los cultivos de clima templado? Son los esenciales para la vida humana. En los climas templados son los recursos que tienen que ver con el trigo, con el girasol, con la soja, bueno, con todos los productos que son para la vida humana, ¿se entiende? Entonces, vemos que hay un montón de recursos, tenemos una gran capital urbanizada, tenemos gente talentosa. En Argentina, la gente talentosa sin la ayuda de nada llegan a lugares muy altos. Por ejemplo, los Maradona, los Messi salen como de abajo de las piedras. No digo por hacer alarde, pero digo que nacen, crecen y salen gente así inteligente, gente, muchos recursos, pero después le preguntamos y nunca nadie les ayudó. A Messi, cuando no crecía, que tenía las piernas cortas, no me acuerdo cuál era el problema, él se tenía que inyectar y se fue al club de River y no le dieron ninguna ayuda. Nunca tuvieron ayuda de nadie, se fueron a España y ahí empezaron a crecer. Pero vemos que no hay modelo de un crecimiento. Vemos que hay tantos talentos. En Argentina hay gente muy capacitada, ingenieros, doctores, bioquímicos, tanto, pero que no tienen posibilidad de nada, porque no tienen apoyo de parte del Estado. ¿Y esto qué vemos? Estados perezosos que en lugar de gobernar y planificar a futuro, decir, vamos a capacitar gente, vamos a levantar ingenieros, vamos a hacer esto, vamos a hacer producciones, vamos a hacer sistemas de regadío, todo. No, mejor nos ponemos a reinar y nos robamos todo lo que hay. Eso es lo que se hace en Argentina.
Pero vemos que Usías era un hombre guiado por Dios y un hombre que innovaba, un hombre que avanzaba. Bueno, entonces vemos que era famoso, hacía las cosas bien. Versículo número 16, y acá empieza el pero. Lo mismo que les digo, todos los hombres de Dios, no hay ninguno que diga, bueno, ojalá diría que termine así y que diga, y no están, no están las crónicas de Usías en el libro de las crónicas, no, los hechos en los libros de las crónicas, no está ahí. Si terminaría así, sería un genio este hombre. Pero como dijimos que todo ser humano siempre tiene problemas a causa de la naturaleza caída, nos dice que en versículo 16, nos dice que era maravillosamente poderoso, era una persona que fue ayudado, crecía, todo lo que tocaba prosperaba, hasta que se hizo maravillosamente poderoso, nos dice la palabra. Más, pero este es el problema de ser tan bonito, de ser tan rico, de ser tan famoso. ¿Qué es lo que viene? Yo si no tendría esta cara y tendría la cara de Brad Pitt, sería un soberbio. Si en lugar de tener este sueldo que tengo como docente, tendría la chequera de Bill Gates, sería muy soberbio. Si ahora que tengo la rodilla hinchada y no puedo caminar porque jugué 10 minutos al fútbol ayer y jugaría como Messi, sería muy soberbio yo. ¿Se entiende? Porque esa es nuestra naturaleza humana. Y esto es lo que vemos en este hombre. Tenía todo lo que él quería, respeto, fama, mujeres, todo lo que él quería. Impune. Esto es lo que pasa a las personas. ¿Vieron? Por ejemplo, Maradona tenía todo lo que quería, se vuelven soberbios, se vuelven impunes. ¿Se entiende? Entonces, ahora vamos a ver que este hombre nos dice en el versículo 16, más, cuando ya era fuerte, cuando era poderoso en el mundo, había conquistado el mundo, su corazón se enalteció para su ruina. Este es el problema, que nos olvidamos de Dios, todo lo hice por la gloria de mi fuerza, para la gloria de mi majestad, y vemos que se enalteció, soberbio. ¿Se entiende? Y muchas veces decimos, Señor, ¿por qué no soy millonario? Yo quiero ser millonario, pero para tu gloria. Y el Señor te dice, no te hago millonario porque vas a ser un soberbio. ¿Se entiende? Entonces muchas veces decimos, ¿por qué el Señor no me quiere dar esto? Y porque si te lo da, te vas a volver al mundo, te vas a enaltecer, te vas a olvidar de Dios y vas a hacer lo que quieras. Y Dios disciplina a sus hijos y los corrige. Por eso, en lugar de estar renegando y peleando contra Dios, tenemos que estar viendo qué es lo que está sucediendo en lo espiritual. Qué ganas de tomar una Pepsi con hielo. Pero bueno, me olvidé de ir a comprar, si no. Bueno, entonces, acá vemos que se enalteció su corazón para su ruina, nos dice. Su ruina nos está hablando de que no es que, bueno, se enalteció y volvió. Nos dice que para su ruina. Y acá vamos a ver por qué tenía lepra. Vieron que vimos en Reyes que tenía lepra este hombre. Está atento con la foto, sí, haciendo la publicidad. Muy bien, David. Bueno, vemos que se enalteció para su ruina. ¿Por qué? Porque se rebeló contra su Dios. Y acá vamos a ver cuál es el problema. Hola, Mario Rosas, ¿cómo estás? Ahí está, muy bien. Fíjense, vemos que se enalteció su corazón y se rebeló contra su Dios. Vemos que entrando en el templo de Jehová, recuerden, ¿quién es él? Él es el rey del sur. Él es el rey de Judá. ¿Qué estaba en Judá? El templo. Él se tenía que dedicar a la ley civil. Todo esto tenía que ver con leyes civiles, el crecimiento, el ejército, la economía, todo lo que es la responsabilidad civil del rey. Y eso viene por un lado, y por otro lado venía la ley ceremonial que tenía que ver con la ley sacerdotal, que tenía que ver con el templo. Entonces, este hombre estaba haciendo muy bien su trabajo, pero se va a querer meter en lo ceremonial. Eso es cuando somos soberbios y nos creemos impune que podemos hacer lo que queremos. Entonces, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Él era el rey del sur, en donde estaba Jerusalén, y él dice, yo voy a ofrecer incienso. ¿Qué nos decía la ley? Que no, que tenían que ser los sacerdotes de la tribu de Leví, la descendencia de Aarón, de la familia de Aarón. Habían ceremonias, vestimentas, había un llamado, no era para cualquiera.
Pero como yo soy el rey, soy famoso y hago lo que quiero, yo voy a ofrecer sacrificios. Lo mismo que hizo Saúl. ¿Se acuerdan que él tenía que ir a una guerra y no llegaba Samuel? Le dice, más sí, lo hago yo el sacrificio. ¿Y qué le dijo Samuel? Locamente has actuado. Este hombre también locamente ha actuado. ¿Y qué significa esto al día de hoy? Hagan de cuenta que, no sé, en una iglesia se muere el pastor. Una iglesia, no sé, 50 personas y se muere el pastor. Y bueno, hace 2 meses que no hay pastor porque se murió y no hay nadie. Y, y bueno, está el púlpito ahí, nos juntamos a orar. Bueno, ya que está, soy yo el pastor. Voy y me subo y me pongo a predicar y me pongo a manejarme como pastor. Lo mismo estamos viendo, una persona que no está llamada, que no está preparada y empieza a ejercer algo al que no es llamado, Dios ejecuta los juicios. Y así vemos muchas iglesias que hoy en día cualquiera se levanta como pastor. Como si fuera que es algo, bueno, cualquiera, el que quiera, que nadie se sienta mal y que todos los que quieran servir vamos a ser pastores, pastoras, lo que quieran. Pero no funciona así, acá estamos viendo que son los llamados, ¿se entiende? Porque él podríamos decir, bueno, Usías es el rey, es el más genio de todo, puede hacerlo. No, Dios no se maneja como nosotros. Nosotros por ahí idolatramos a una persona. Es más, si yo llego a estar en una iglesia, se llega a convertir, no sé, Cristiano Ronaldo, y viene a congregar, seguramente el pastor va a estar ahí, Ronaldito de mi vida, Dios te ama mucho, a vos solo, no como estos herejes, a vos solo porque Dios te ama mucho, y va a ser acepción de personas. Pero eso hace el hombre. Dios no se guía por eso. Dios no dice, bueno, como Usías tiene tanto talento, tan poderoso, haz lo que quieras, Usías, está todo aprobado para vos. No. Por eso nosotros tampoco no nos podemos manejar de esta manera. Bueno, entonces, ¿qué quiere hacer? Ofrecer incienso. ¿Qué era? A ver, primero que había una familia que estaba llamada para preparar el incienso. Habían especias, diferentes especias que al mezclarlo tenían diferentes aromas, que recuerden que esto se hacía ya desde el tabernáculo. Acá estamos viendo que en el templo de Salomón, ya lo habíamos estudiado, tiene el altar de incienso. Entonces, de las brasas que utilizaban para el sacrificio, se tomaba con una palita, se lo llevaba al altar que era de madera de acacia con oro fino. Entonces tenían una especie de base, de algo plano, donde se tiraban las brasas y ahí se tiraba el incienso. Eso representaba las oraciones. Bueno, pero eso lo tenían que hacer los sacerdotes, ¿se entiende? Y de la tribu de Leví. Entonces acá nos está diciendo que él entró para quemar incienso al altar. No podía entrar, no podía hacer eso. Y ahí es donde cayó. Entonces nos dice en el versículo 17, entró tras él el sacerdote Azarías, acá hay un hombre temeroso de Dios, con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, fíjense que eran varones de Dios, varones valientes, y se pusieron en contra del rey Usías. Qué lindo. Acá estamos viendo hombres de Dios que le dicen, no, acá vas a tener que cumplir con la ley de Dios. Qué bonito sería si en las iglesias se utilizaría esto. Cuando viene un loco y dice, yo siento en mi corazón danzar mucho hasta que descienda la presencia, qué lindo que hayan hombres como Azarías, hombres de Dios como estos sacerdotes y digan, no, tranquilo, danzarín, acá no podés hacer eso. ¿Se entiende? Por más que sea el rey, por más que sea el presidente, por más que sea Cristiano Ronaldo y lo que sea, porque lo que importa es la palabra de Dios y que se cumpla la palabra de Dios. Entonces vemos que estos sacerdotes se pusieron en contra del rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino los sacerdotes, hijo de Aarón, que son congregados que son consagrados para quemarlos. Entonces tenía que haber una consagración, eran ungidos con aceite, eran llamados, preparados, se dedicaban a eso. Y este rey va y ofrece sacrificio, un genio. Entonces le dice, sal del santuario, se ponen firmes. Dice, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Dios. Entonces lo que está diciendo es que esto de lo que querés hacer no es para la gloria de Dios. Y acá podríamos estar ahora viendo cómo el hombre corrompe la iglesia de Cristo, haciendo lo que él quiere, personas que no están llamadas y lo único que están haciendo es convertirlo en una sinagoga de Satanás. Entonces acá estamos viendo que le dicen sal del santuario porque esto no es para tu gloria, no es para la gloria de Dios. Versículo número 19. Entonces Usías
teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira. Atento con esto. ¿Cuántas veces hay princesos que por ahí no los dejamos danzar y se llenan de ira? Hay personas que, por ejemplo, yo me he encontrado con personas que querían ser pastores y yo los mandaba a estudiar y se llenaban de ira. ¿Cómo van a estudiar un pastor? ¿De dónde se vio esas cosas? Entonces hay personas que se llenan de ira. ¿Por qué? Porque quieren ir a la iglesia y hacer lo que su corazón perverso desea. Y cuando las cosas no salen como ellos, ahí tenemos que se llenan de ira, se llenan de bronca y empieza el chisme, la calumnia, y ahí vemos lo que son una jaula de grillos estas iglesias desordenadas como la de Corinto. Entonces vemos que se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes. ¿Qué estamos viendo? Se enoja, empieza a pelear con los sacerdotes, empieza a ser conflictivo, que yo soy el rey, que yo soy el rey, que yo puedo hacer lo que quiero, que la ley me importa tres pepinos, porque acá mientras yo sea famoso, mientras yo sea poderoso, Jehová está conmigo. Y fíjense qué es lo que podríamos decir, de Usías. Podría decir, bueno, hice lo recto delante de los ojos de Dios, reiné 50 años por lo menos, la verdad que este pueblo lo llevé a una adoración correcta. Es más, se ve una adoración correcta. Fíjense que hay sacerdotes de sana doctrina. Hay sacerdotes que son fieles. Entonces se ve que estaba muy bien parado en Jerusalén y Judá. Y él podría decir, bueno, yo la verdad que serví todo este tiempo. La verdad que Dios me habla, Dios me usó, me llevó a las batallas, Dios me bendice, me prosperó, me bendice económicamente, soy famoso. Cualquier templo de acera, de Baal, daría lo que fuese para que yo ofrece incienso. ¿El mundo me necesita? ¿Cómo no lo voy a hacer? Eso podría decir Usías, pero no. O nos guiamos por lo que está escrito o por lo que siente el hombre. Bueno, hoy ha decidido el mundo religioso que estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 18, en el versículo 19. Estamos con el reinado de Usías. Dejamos el norte para ver ahora en el sur. En el mismo tiempo de Jeroboam, en el mismo tiempo de Jonás, en el mismo tiempo estamos viendo qué es lo que pasó paralelo a Oseas, Amós y Jonás. Y Jeroboam, que era el rey del norte. Bueno, entonces acá estamos viendo que se encendió en ira y vemos que en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. ¿Qué le salió? Lepra. ¿Cuál es la lepra? La lepra significa el pecado. ¿Y qué es lo que le brotó? La soberbia nos está diciendo. Se enalteció su corazón. Ahí está la lepra de este hombre. Por ejemplo, Naamán también era un leproso. ¿Qué tipo de lepra tenía? ¿O qué significaba? El orgullo. Era un orgulloso Naamán. Él se creía importante y era un leproso. Bueno, acá estamos viendo que este hombre se había enaltecido, era muy famoso. Hagan de cuenta que es Maradona, está gobernando. Claro, todo el mundo le dice que sí, todo le dice amén, todos le decían a Maradona que era el mejor, todos se reían, un ejército de gente que le decía, y él hacía lo que quería, era impune con todo lo que hacía. Bueno, ahí estamos viendo un hombre que se enalteció y hace lo que quiere. Pero Dios ejecuta el juicio ahí automáticamente. Versículo número 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y esto es lo que pasa. Dios te expulsa de su casa, de su templo, cuando querés hacer lo que vos querés. Por eso todos los que llevan estas ideas maravillosas a la iglesia para llevar más gente, Dios te aparta del lugar espiritualmente. Y nos dice, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en la casa apartada, lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Entonces acá estamos viendo que fue excluido de la casa de Jehová. Esto es lo que pasa. Fíjense todos los que andan ahí profetizando en las iglesias, están apartados de la casa de Jehová. Fíjense todos los que pasan que andan hablando en lenguas por ahí, lenguas raras, están apartados de la casa de Jehová. Fíjense todos los que están cantando canciones mundanas en lugar de cánticos e himnos espirituales. Están excluidos de la casa de Jehová. Todos los que están haciendo títeres, teatro, cine en la iglesia están excluidos de la casa de Jehová. Por eso todo eso lo estoy trasladando al día de hoy. En este tiempo había otra cosa.
pero siempre estamos hablando de lo mismo, la rebelión del hombre contra Dios, siempre es lo mismo. Entonces, bueno, y acá ya viene la muerte, nos dice que luego viene su hijo a reinar, y bueno, y ahí termina lo que es este reinado, pero nos va a mostrar 52 años de prosperidad, de crecimiento, de un ejército grande, entonces estaban muy enaltecidos. Y acá en este tiempo va a aparecer Isaías, que ya en poquito vamos a ir a estudiar el libro de Isaías, así que el próximo libro a estudiar va a ser Isaías. Va a ser un libro largo, pero bueno, estamos estudiando, yo sé que a ustedes les puedo pedir mucho más. Entonces, bueno, volvemos a Segunda de Reyes. Y en el segundo libro de Reyes, vamos a ver en el capítulo 15, que estuvimos viendo entonces el reinado de Usías, de Azarías. Es el leproso. Pero vemos que fue un buen hombre, un buen rey. Lo deja bien parado. Entonces, como ya en este tiempo, vamos a ver que al estar bien parado y en el norte está horrible, ya viene el juicio en el norte. Pero acá empieza una decadencia después de este hombre, fíjense. Volvemos al norte, versículo número 8. Y acá van a aparecer muchos reyes del norte y ya vamos a llegar hasta el cautiverio ya. Ahora nos enfocamos entonces acá, fíjense, ya saben cómo estamos estudiando. Nos vamos del norte a sur en el mismo tiempo cronológico. Entonces ahora nos vamos a ir al norte nuevamente. Recuerden de que ya Amós le había hablado, Jeroboam II como rey, ya estaban totalmente, ya estaban destinados al cautiverio. Pero fíjense cómo sigue la decadencia hasta que llega el juicio. En el capítulo número 15, versículo 8, nos dice, en el año 38 de Azarías, por eso en el mismo tiempo que estaba gobernando en el sur Usías, nos dice que reinó Zacarías, acá aparece otro rey en el norte. No importa, no se llenen de problemas con muchos nombres, porque son reinados cortitos y por ahí no influye mucho en la historia, o por lo menos para cómo lo estamos estudiando. Entonces, vemos que reinó Zacarías, el hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. Entonces, Jeroboam II o Jeroboam II, cuando muere, va a reinar su hijo, pero va a reinar 6 meses. ¿Se acuerdan que el reinado de Jeroboam rechazaron a todo, a Amós, a Oseas? Bueno, ahora, luego de que muere Jeroboam, vemos que aparece Zacarías, este es el hijo. Entonces, acá vamos a ver que comienza a reinar y como fiel al estilo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo habían hecho sus padres, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y lo hizo pecar a todo, que hizo caer a todo Israel. Siempre igual, siempre lo mismo, no cambia esto. Entonces, acá estamos viendo que solamente reinó 6 meses. ¿Por qué reinó 6 meses? Versículo número 10, contra él conspiró Salum. Acá aparece otro hombre y va a conspirar. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver en el norte? Tiranía. Ya vamos a ver en el norte que hay tiranía, que hay gobiernos corruptos, que hay guerra civil, que empiezan... lo que estamos viendo es todo tipo de conflicto social y es ahí donde, y eso es lo que pasa, por ejemplo, en el año 2001 en Argentina, en una semana pasaron 4 presidentes. En una semana creo que habían pasado 4 presidentes. A ver, obviamente no los matan, pero esto es lo que estamos viendo, que empieza a haber crisis, empiezan a haber problemas y empieza a haber conspiración, producto del pecado. Entonces, vemos que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Vemos que contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, e hirió en la presencia de su pueblo y lo mató. Conspiración. Entonces, acá aparece un nuevo rey, que va a ser este hombre, Salum, que asume como rey porque mata a Zacarías. Esto es todo en el norte. Reina, pero por conspiración. Y luego nos dice los demás hechos de Zacarías, y de aquí están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová, que había hablado a Jehú diciendo, tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Bueno, acá se cumple la profecía que le había dado de la descendencia de Jehú. Jehú era el religioso que mandaba matar a todos, mandó a matar a la casa de Acab, a los de Jezabel, a todo, era un asesino, un loco sin despiadado. Bueno, ahí está el juicio y se termina esa descendencia. Versículo número 13, acá aparece un poco el reinado de
de Salum. Este dice, bueno, buenísimo, ahora vamos a empezar a reinar porque ya matamos al rey, que gobernó demasiado, 6 meses, y ahora me toca gobernar a mí. Bueno, vemos que Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. Este hombre asesino que usurpa el trono, ahora estamos viendo que reina 1 mes. ¿Por qué reinó 1 mes? Porque Manahem, hijo de Gadi, subió a Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. Vemos de vuelta lo mismo. Estamos viendo, hola Nelly Rojas, ¿cómo estás? Entonces estamos viendo que ahora, por eso estos nombres solamente nos traen confusión, pero lo que estamos viendo es que los reyes son periodos cortitos y se están matando entre ellos. Entonces, este Salum que mata a Zacarías, reina 1 mes porque lo mató este hombre Manahem. Entonces va a reinar ahora en el norte este hombre Manahem. Vamos al versículo número 17. Nos dice, en el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem. Acá estamos viendo este que mata a Salum, hijo de Gadi, sobre Israel, y este va a reinar 10 años en Samaria. Entonces acá ya se empiezan a cortar porque ya estamos llegando al cautiverio. En el año 722 es donde caen en cautiverio. Entonces, acá ya estamos por el año, estamos ya a 18 años aproximadamente. Entonces, lo que vemos es que reina 10 años en Samaria, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, hizo todo lo malo, como ya esa palabra, la palabra repetida, los pecados de Jeroboam, que era la idolatría. Lo que vemos es que desde el principio de Jeroboam hasta el cautiverio, nunca salieron los becerros del norte y del sur. Esto es lo que significa. Nunca cambiaron su manera pecaminosa de vivir. Y lo mismo le podemos decir a muchas sinagogas de Satanás que desde que se crearon en 1901 siguen hablando en lenguas y haciendo tantas otras cosas y pasan los años y siguen igual, no cambian nunca. ¿Se entienden? Bueno, versículo número... Y ahora vamos a ver un poco qué es lo que pasa. Y acá ya empieza lo que es la invasión. Acá ya empieza a ver las primeras excursiones de Asiria. Recuerden que los asirios van a empezar a invadir y ya viene ya el final. Ya estamos a 18 años del cautiverio de Samaria, de Israel. Entonces, este hombre reina 10 años, este hombre Manahem, recuerden, Manahem, pecado, Jeroboam, religión, todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Versículo 19, atento con esto. Vino Pul, rey de Asiria. Acá aparece un hombre que se llama Pul, que también se lo conoce como Tiglat-Pileser. Este es el rey que va a empezar esta conquista. Entonces, vino, ya empiezan a aparecer, fíjense que acá ya vienen los asirios, ya empiezan a reconocer la zona. Entonces, viene Pul, el rey de Asirias, a atacar la tierra. Entonces, ya los asirios ya tienen los ojos puestos en Israel, ya se está cumpliendo todo lo que el Señor dijo. Pero vemos que Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudase a confirmarse en el reino. ¿Qué vemos? Empiezan a correr delante de los asirios, empiezan a pagar dinero para que los asirios no los conquisten y para que se afirme el reinado de este rey del norte. Versículo número 20. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata para dar al rey de Asiria. Bueno, empiezan a juntar dinero entre todos y empiezan a pagarle tributos a los asirios. O sea que ya estamos viendo que están en esclavitud. Por eso acá estamos viendo de la primera incursión de los asirios. Esta es la primera. Acá ya empiezan a controlar la zona y ya empiezan a pagar impuestos, empiezan a pagar el derecho de piso el mismo pueblo de Israel. Y acá estamos viendo que el pueblo lejos de Dios, el pueblo que toma sus propias decisiones. Y nos dice que cada uno pagaba 50 ciclos de plata para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. ¿Qué vemos? Claro, viene este hombre Pul, que se llama Tiglat-Pileser. Vemos que viene a conquistar, pero se encuentra con un Israel que vienen como cachorritos, pagándole dinero, somos tu pueblo, patroncito, somos tu pueblo. Y bueno,
Pul dice, bueno, todo bien, quédense ahí tranquilos, no vamos a invadir nada, sigan así, pero sigan pagando, sigan esclavos. Entonces vemos que no se detuvieron allí en el país, o sea que zafaron. La primera incursión zafa, es como decir, bueno, nos salvamos de esta. Versículo número 21. Los demás hechos de Manahem y todo lo que hizo no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manahem con sus padres y reinó en su lugar Pequía, su hijo. Acá aparece Pecaías, perdón, porque aparece Peca y Pecaía. Y este también peca, son los dos pecan. Pero bueno, seguimos en el norte y nos dice, en el año 50 de Azarías, del sur, de Azarías, de Usías, que estuvimos viendo, rey de Judá, reinó Pecaía, el hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años. ¿Cuál es el libro de las crónicas de los reyes? Esos son libros históricos, Lou. Esos son libros históricos donde se toman todos los detalles. ¿Por qué? Porque cada rey tenía un escriba. Entonces, cada rey tenía un escriba donde contaba todos los hechos, las crónicas de todo lo que hacía cada rey. Entonces, habían libros que eran históricos, que en parte de la historia están contados en la Biblia, pero no se puede contar todo porque cuenta toda la vida y la historia y hasta cosas que son insignificantes para nosotros. Por eso está hablando de que hay un registro de todo lo que hicieron cada uno de los reyes. ¿Se entiende? Eso es lo que significa. Bueno, entonces ahora aparece Pecaía. Este va a reinar 2 años. Fíjense que ya son todos gobiernos cortitos. Nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados. Bueno, sigue todo lo mismo. Y conspiró contra él Peca. Fíjense que este hombre pasa igual que todo, idolatría, pero ahora aparece Peca. Y este va a conspirar contra Pecaía. Todo esto es en el norte. Y vemos que conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arié, de 50 hombres de los hijos de los gaditas, y mató y reinó en su lugar. Entonces ahora tenemos el reinado de Peca. Entonces estamos viendo que nuevamente conspiración y lo matan. Cuando son estos reinados cortitos es porque siempre los matan, no hay conspiración, si no te duran un 40 años, 20, 30, según... Entonces, acá estamos viendo, versículo 26, los demás hechos de Pecaías y todo lo que hizo, aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces, está todo escrito, todo lo que hizo este hombre. No está en la Biblia, pero hay, o había hasta el momento, no sé si estarán, tampoco no escarbé mucho en esas cosas, pero estaban todos los datos de los reyes y todo lo que hacían, porque tenían un escriba al lado que contaba todas las crónicas. Incluso, ¿se acuerdan cuando habíamos estudiado el libro de Esther, que estaba el rey Asuero? Y que el rey Asuero en un momento no puede dormir y dice que le traigan estos libros de las crónicas. Entonces, cuando empieza a leer los libros, dice, ¿qué pasó con este hombre Mardoqueo? ¿Quién es Mardoqueo? No, este hombre, la verdad que te salvó de que te maten. ¿Y qué recompensa le dieron? Nada. Bueno, estaba todo escrito en estos libros. Era un registro de lo que hacían los reyes. Era como la historia del rey, todo lo que había hecho, todo lo bueno y todo lo malo. Bueno, aparece Peca, que ya acá ya estamos llegando al final, fíjense. No al final del estudio, sino al final de Israel. Nos dice, en el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria y reinó 20 años. Ya estos son los últimos, el último tramo. ¿Se entiende? Estamos en este último tramo y aparece Oseas, que ahí ya se termina. ¿Se entiende? Y es Osea un rey, no es Osea el profeta menor. Entonces va a reinar 20 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, lo llevó a los pecados de Jeroboam, lo hizo pecar a todo Israel. Versículo número 29. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser. Fíjense que ahora ya están constantemente los asirios ahí, ya están ahí. Estaban sometidos, no causaban nada, pero ahora vienen los asirios, el rey de Asiria, el mismo que hizo pagar tributo a Manahem, este mismo rey, y tomó, fíjense que ahora ya empieza lo complicado, tomó a Aijón, Abel Bet-Maca, Janoa, Sedes, Azor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí y los llevó cautivos a Asiria. Ahí arrancó. Ahí márquenlo porque ahí ya empezó el cautiverio. Acá ya empieza
la primera incursión como que fue pacífica, no pasó nada, no hay problemas, con Manahem se paga tributo, todo, pero ahora estamos viendo que vienen y ya se llevan en cautiverio toda la parte del norte. Acá estamos viendo la parte de Galilea, el territorio donde habitó el Señor Jesucristo, la parte de Neftalí, estamos viendo todo lo que es el norte. Entonces ya estamos viendo que esto es un preexilio. Ya una parte de todo Israel ya toma la parte norte, de todo Israel se toma el norte. O sea que ya Israel empieza a estar siendo invadido. No invadido, sino que ya está empezando a ser sometidos y ya los llevaron cautivos a Siria. Ya comienza el juicio. Entonces vemos que ya Israel tiene un norte devastado. Y yo me empiezo que ya se empiezan a llenar de preguntas si realmente no tenía algo que ver las profecías de Amós, de Oseas. Ahora ya se empieza a cumplir todo. Y acá en el versículo número 30 nos dice, y Oseas, acá ya aparece Oseas, Oseas va a aparecer en el año 730 hasta el año 721, que es donde es el exilio. En el año 722 antes de Cristo ya desaparece ya todo. Entonces aparece Oseas, hijo de La, conspiró contra Peca, nuevamente, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató. Entonces estamos viendo que hay guerra civil, se están matando entre ellos y encima los están invadiendo los asirios. ¿Se entiende? Ya están en la decadencia absoluta, ya están de cabeza al juicio. Entonces vemos que conspiró, lo mató, lo hirió y reinó en su lugar 20 años, en los años de Jotam, hijo de Usías. Y acá ya estamos viendo este hombre, Oseas, que es el último rey ya. Después ya no hay más reyes en el norte. ¿Se entiende? Entonces recuerden que Oseas es el último rey del norte. Porque acá ya estamos viendo que están a pocos años de la caída. Bueno, versículo número 31, los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí que están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Bueno, ahí estamos viendo ya el norte, listo, ya están en cautiverio. Ya, fíjense que ya se está dominado la parte del norte, ya están en cautivos toda la parte del norte, lo que ellos pensaban que no iba a suceder ya está sucediendo. Pero ahora con Oseas en el año 721-22, ya ahí va a quedar todo asolado, ahí va a ser la gran. O sea que tenemos la primera incursión que fue pacífica, la segunda que se llevan todos los cautivos y la tercera va a ser terrible. ¿Se entiende? Ahora, nuevamente nos vamos al sur. Recuerden que estaban en una época dorada, están en el tiempo de que más allá de que se llenó de lepras Usías, están bien parados. Entonces el contraste es que en el sur están bien económicamente, están fuertes, están poderosos, Dios estaba con ellos, y en el norte ya están en cautiverio. En el norte ya están siendo invadidos y ya la parte del norte están en cautiverio. Solo es cuestión de tiempo para que llegue la exterminación total. Entonces, vamos a tener que ir al sur nuevamente y vamos a ver cómo sigue esta línea cronológica. Y vamos a ver otro rey, este se llama Jotam. Jotam, que vamos a ver que este nos dice en el versículo número 32. En el segundo año de Peca, acá estamos viendo ya son los últimos reyes en el norte, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, el hijo de Usías, el rey de Judá. Entonces, el hijo de Usías es Jotam. Vemos que comienza a reinar nuevamente con 16 años en Jerusalén, y en el versículo número 34 nos dice, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Vieron cómo Usías, buen rey? Estamos viendo que ahora Jotam también es buen rey, se mezclan los nombres, ya sé, pero no los quiero. Pero yo quiero que vayamos la temática de que son buenos reyes, muchos de los reyes del sur, cuando en el norte no. Entonces, bueno, vemos que había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún, quemaba incienso en los lugares altos, edificó en la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam. Bueno, entonces estamos viendo que un reinado bien. Entre todo no nos muestra mucho, acá en Reyes por lo menos. Pero ya ahora, en el capítulo 16, que es lo que quiero que veamos ahora,
el capítulo 16, y vamos a ver que aparece en el sur, porque ya lo que estamos viendo, el norte, ya está exterminado, ya está el último rey, ya está agonizando, ya está en la mitad del pueblo cautivo. Y vamos a ver cómo se va a ejecutar el juicio en el capítulo 17, pero ya estamos viendo que dentro de todo lo que está bien, empieza la decadencia en el sur ahora. Por eso estamos viendo que ahora, a partir de este rey que aparece en el capítulo 16, que se llama Acaz, este es un desastre. Este ya empieza a ser lo malo en el sur, cuando los reyes que habían en el sur venían siendo buenos dentro de todo, o pasaba uno malo, venía uno bueno y había un equilibrio. Por eso vemos que hay una inconstancia, pero está dentro de todo bien, o por lo menos no tan mal. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace este rey Acaz, para ver ya cómo entra, empieza a sumergirse en la idolatría del sur. Ahora se empieza a contaminar el sur. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, nos enfocamos en esto, todo es linaje de David, Jotán, Acaz, Usías, toda la descendencia mesiánica son estos. Entonces comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, también jovencito, reinó en Jerusalén 16 años, o sea que vamos a ver 16 años de decadencia, de pique, que venía bien y con este hombre, con Acaz, empieza a entrar la idolatría, ¿dónde? En la verdadera religión, ¿se entiende? En el lugar santo, empieza a corromperse. En el norte, bueno, ella siempre fue apóstata, pagano, nunca fue de Dios, pero el sur sí, y ahora se empieza a corromper las cosas del templo. Bueno, hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. A ver, nos dice que hizo lo recto, pero va a ser un desastre. A ver, porque fíjense que todos los que hacen lo recto tienen pecados, pero este va a impactar en la falsa religión. Entonces, nos dice en el versículo número, no hizo lo recto. Este hombre, ya empieza la decadencia. Este es un desastre, este hombre. En el versículo 3 nos dice, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. ¿Qué escuela tenía este hombre? Los reyes de Israel. ¿Qué tenían los reyes de Israel? Idolatría, lugares altos, paganismo, becerros, todo lo que es la falsa adoración. Entonces este hombre del linaje de David es malo. Fíjense qué es lo que hacía. Nos dice, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo. Atento con esto. Empieza a aparecer por primera vez en los reyes una costumbre que va a empezar a ser muy común en el pueblo de Israel. Hacer pasar por fuego a sus hijos. ¿Qué era esto? Moloc. Aparece Moloc, que era una estatua gigante de bronce, que era hueco, vacío por dentro, y prendían fuego hasta que ardía esta estatua gigante. Y tenía las dos manos hacia adelante, y es ahí donde subían por una escalera y ahí ponían a los niños, a los bebés, vivos y los quemaban vivos. Estos eran los sacrificios para Moloc. Entonces, como todo el mundo lo hacía, obviamente, Acaz, ¿cómo no lo va a hacer? Entonces, fíjense qué es lo que estaba haciendo este hombre. Y acá podemos hablar del aborto. Muchos se asustarán hoy en día, pero no quisiera saber cuántos pastores por ahí dejan embarazadas a mujeres, hermanitas de la congregación, y para que no quede embarazada seguramente llevan a abortar a las mujeres. Sería lo mismo. Por ahí hoy nos asustamos porque parece loco quemar vivo a un bebé. Pero no nos parece loco que le metan una pinza en el estómago a la mujer y descuarticen a un bebé y lo saquen por pedacitos. Hoy es lo más normal del mundo. Es más, el que no lo hace es un retrógrado. Por eso estamos viendo, hagan de cuenta que tienen un pastor que practica el aborto. Estamos viendo lo mismo. Es la muerte de un ser inocente, de un bebé. Nada más que cambian los métodos, pero es lo mismo. En otros tiempos se los tiraban en un basural y se lo comían las aves. Bueno, siempre se hacían todo tipo de estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Para qué hacían estos? Y bueno, este rey era un rey que estaba fuera de la voluntad de Dios y buscaba desesperadamente ayuda en los dioses ajenos. Por eso llegan a estos extremos. Entonces, cuando llegan a estos extremos es porque están tan desesperados que venden el alma al diablo. Entonces, este rey Acaz hace sacrificios de su hijo. Entonces vemos, aún hizo pasar por el fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel.
o sea que a Moloc. Esto el Señor le había dicho en Deuteronomio 12:31, que tenían que exterminarlos a todos para que no pase esto. Por eso tenían que matarlos a todos. ¿Se entiende? Exterminarlos y quedarse con la tierra, pero no, ellos vivieron con ellos y ahora estamos viendo que el pueblo de Israel quemando a sus propios hijos, haciendo sacrificios. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en el sur, teniendo el templo de Salomón, teniendo los sacerdotes, teniendo los levitas, teniendo la verdadera adoración, teniendo el arca, teniendo el sumo sacerdote, teniendo profetas, no les basta y tiene que ir por el mundo con los dioses ajenos para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, acá estamos viendo que este hombre, Acaz, era un desastre. Y vamos a ver un poco qué más nos dice, porque acá ya empieza todo lo que es un reinado patético. Y vamos a ver que esto empieza con la decadencia de Judá. Entonces ya lo que vamos a empezar a ver ahora y nos vamos a ir inclinando ya es que en el norte ya está liquidado, ya viene el cautiverio. En el capítulo 17 ya desaparece Israel. Y nos vamos a enfocar pura y exclusivamente en el sur. Y es ahí donde va a aparecer Isaías, donde va a aparecer Miqueas, donde va a aparecer Jeremías, porque ahí está la verdadera religión. Entonces nos vamos a desplayar mucho, de la misma manera que estudiamos lo del norte, vamos a estudiar lo del sur con los mismos profetas, ¿se entiende? Entonces, en el versículo número 4, que este hombre quemaba a su hijo, asimismo sacrificó incienso en los lugares altos, seguía con los mismos pecados, sobre los collados y sobre bajo de todo árbol frondoso. Aparece ya la palabra árbol frondoso, que ya venía apareciendo, árboles con muchas hojas, que es ahí donde se hacían orgías. Para ofrecer sacrificios, se iban debajo de estos árboles y parte de los sacrificios eran orgías, todo contra todos. Y estos árboles que eran como con la copa grande que caía casi hasta el suelo, ahí debajo del árbol hacían todas las orgías y todas estas cosas. Ahí estaba el pueblo santo de Israel. Imagínense, en estos lugares, de preguntarle, ¿usted de quién es? Y yo soy del pueblo santo de Dios. Yo soy de la tribu de Judá. Tengo el templo. Pero ahora a las 5 tengo una orgía para adorar en los collados y en los lugares altos. Así estaban, así de confundidos. Y hoy fíjense si no están iguales. Yo hablo con Dios, el Dios adivino, pero no, papi, no podés adivinar, eso es pecado. No, pero Dios habla a sus hijos y hace como quiera. Bueno, lo mismo, la misma confusión que estamos viviendo hoy la tenían en este tiempo. Todos estos que iban a adorar y a ofrecer incienso en los lugares altos, que tenían orgías en los árboles frondosos, esto de la misma manera iban al templo de Salomón. De la misma manera llevaban sacrificios a los sacerdotes. ¿Se entiende? Entonces hay una gran confusión, lo mismo que hoy en el sistema religioso, la confusión que hay de que dicen que están adorando a Cristo, pero lo están adorando con brujería. Dicen que aman a Jehová, que adoran a Cristo, pero tienen todo psicología, misticismo, y no entienden nada. Bueno, entonces acá estamos viendo que seguían con este tipo de inmundicia. Versículo número 5. Entonces Resín, rey de Siria, esto es Siria, no los asirios, el rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, acá estamos hablando que los del norte, vemos que subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Bueno, ¿qué empezamos a ver? Entonces, toda la gloria de Usías, de que conquistaron todo, ejércitos numerosos, prosperidad, todo, con este hombre lleva la idolatría, ya empieza con los sacrificios de Moloc. Ya estamos viendo que tiene crisis social, en guerra civil, porque empiezan a pelearse con el norte. Fíjense que Peca, que está reinando en el norte, empiezan a tener guerra entre ellos, los quieren sitiar, los quieren tomar. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Y acá ya empieza a aparecer Isaías, ¿se entiende? Por eso ya lo próximo ya cerramos con lo que es el cautiverio del norte, lo liquidamos y vamos a empezar a estudiar Isaías también. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Acá estamos viendo que este hombre, Acaz, tiene, ¿qué pasa? Está rodeado, está sitiado, tiene a los sirios en contra. Fíjense que no solo esto, en el versículo número 6 nos dice que también Edom recobró Elat para Edom. Estamos viendo que empieza a ser invadido por Edom. En el versículo número 7 nos dice que Acaz, este rey, ante esta situación de guerra, de que tiene problemas con el norte, de que tiene problemas con los sirios,
va a aparecer Isaías en escena, en este mismo momento, por ejemplo. Pero en el versículo número 7 nos dice, Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de la mano de Israel, que se han levantado contra mí. ¿Qué es lo que hace Acaz? Ya vimos que pasa a su hijo por el fuego. O sea que ya estamos viendo que tiene costumbres paganas. Inmoralidad sexual, orgías. Tiene problemas en guerra civil con el mismo pueblo, con Israel. Y encima lo está invadiendo Siria. En lugar de volverse a Jehová, en lugar de humillarse, estamos viendo un rey perdedor, ¿eh? Estamos viendo un rey que todo mal está haciendo. Después de buenos gobiernos de Usías y de Jotam. Pero ahora están invadidos por Edom, y ahora, en lugar de consultar a Jehová, no, va a consultar al rey de Siria. Que en este momento es muy poderoso el rey de Siria, porque está conquistando ya el norte, porque estaba conquistando todas las naciones vecinas. Entonces va a pedir ayuda al rey de Siria de la mano de Israel, de la mano del sur. Versículo número 8. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová, en los tesoros de la casa, en la casa real, envió al rey de Asiria presentes. Fíjense lo que hace Acaz. Va a pedirle ayuda a este Pul, que es este rey asirio, que está muy poderoso, y saca todo el oro que hay del templo de Salomón y se lo va a llevar a este rey como presente, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu hijo. ¿Se entiende? Pero a todo esto, que este hombre está tomando sus propias decisiones, vamos a ver Isaías, vamos a ver, por primera vez vamos a entrar al libro de Isaías ya en contexto, vamos a leer solamente el capítulo 7, un pedacito. Isaías, capítulo 7. Y vamos a ver que en la misma situación, cuando entremos con el libro de Isaías, va a ser hermoso, nos vamos a deleitar mucho. Bueno, en el capítulo 7, ven que el título nos dice mensaje de Isaías a Acaz. Entonces ya vamos a ver cómo entra en escena Isaías y empieza a hablar con los reyes, empiezan de la misma manera como apareció Amós, Oseas. Entonces vemos el mismo concepto. Entonces, ante todo esto, bueno, lo que le está diciendo en todo el capítulo 7 Isaías es de que no se entregue al rey de Asiria, que Jehová lo iba a salvar. Pero fíjense que en el versículo número 12, después de que le está hablando de que Dios le iba a dar señales, que le iba a dar la victoria, todo, nos dice en el versículo 12, cuando Isaías está profetizando ya está entrando como profeta, respondió Acaz, este rey malo, le empieza a decir, no pediré. ¿Qué estamos viendo? No le va a pedir nada a Jehová. No quiere saber nada con Jehová. Ni tentaré a Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo? No, yo soy temeroso de Dios, no le voy a pedir estas cosas. No. Y vemos el vocabulario religioso. No me atrevo a pedirle a Jehová, no, porque no lo quiero tentar. A ver, por ejemplo, ¿cómo sería esto? A ver, hermanos, yo tengo 70 años soltero, estoy esperando a una esposa. A ver, no le voy a pedir a Jehová porque no lo quiero tentar, no lo quiero molestar a Jehová que me dé una esposa. Pero sí que voy al tarotista, voy al Umbanda, que él sí me va a dar una esposa. Entonces, lo que había en el corazón de Acaz era ya consultar y descansar en el rey de Asiria. Por eso viene Isaías a chocar y decirle, no, confía en Jehová. Entonces acá ya estamos viendo el dilema. Entonces, en el versículo número 13, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. Fíjense que ahora ya la profecía está yendo a la descendencia de David, al linaje de David, a Jerusalén, a Judá, a la apostasía. En este contexto viene Isaías, en la decadencia de Judá. Entonces le está diciendo, oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino también que seáis a mi Dios? ¿Qué les está diciendo? Muchachos, son molestos a los hombres, le estás pidiendo al rey de Asiria. ¿Se entiende? Y encima están siendo abominables a mi Dios. ¿Se entiende? Esto le está diciendo. Y fíjense cómo empieza. Ya vamos a estudiar el libro de Isaías. Él se llama el profeta del Hijo.
Tenemos los tres profetas mayores, que tenemos el Padre del Hijo, del Espíritu Santo y el Hijo del profeta del Padre. Tenemos lo que es Isaías, el profeta del Hijo. Va a hablar de el Mesías, de Cristo. Por eso fíjense que empieza a hablar, por ejemplo, acá dice, por tanto, el Señor mismo dará señal. Está hablando en cuanto a esto. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel. Oh, tendría que poner la piel de gallina. Fíjense cómo ya empieza a profetizar apuntando al Mesías. ¿Se entiende cómo estamos viendo el orden cronológico y todo lo que estamos, con lo que podemos, estamos tratando de entender esto? Pero ya viene Isaías a confrontar con el rey del sur, con Judá, porque se están vendiendo, no quieren y ahí ya están confrontando. Pero de mientras está profetizando acerca del Hijo. Entonces, Isaías es el profeta del Hijo. Por eso va a empezar a hablar en Isaías 53 y bueno, todo va a estar apuntando. Por eso lo vamos a estudiar de manera correcta. Vamos a estudiar lo que es que está hablando, que se arrepienta y cuando empieza a hablar acerca del Mesías. Entonces, para que nos quede bien en claro. Y después Miquea, no se fue la señal, Nelly Rojas. Así que estoy re atenta. Sí, ya en la semana que viene empezamos con Isaías. Mañana vamos a terminar con el pueblo de Israel del norte. Mañana vamos a ver cómo el cautiverio, cómo listo, y chau, nos olvidamos del norte y ya queda cerrado. El viernes, lamentablemente, no puedo hacer el estudio, ya les aviso ahora, porque tengo una entrega de medallas en una escuela y tengo que ir y leer las palabras alusivas y esas cosas, pero bueno, es parte del trabajo, así que se termina tarde, y entonces no voy a llegar, por eso, pero bueno, por eso mañana terminamos el cautiverio. Bueno, volvemos. Entonces volvemos, así ya vamos cerrando esto, o por lo menos hasta donde queremos llegar. Entonces, fíjense que Isaías le estaba hablando en este mismo tiempo. Volvemos a segundo libro de Reyes 16 y nos dice que a todo esto que tiene el agua al cuello, Acaz, que está siendo invadido por Edom, que tiene problemas con los reyes del norte. Fíjense que los del norte están a punto de estar en cautiverio y están peleando con los del sur. No entienden nada. ¿Se entiende? Entonces, le pide ayuda, nos dice en el versículo 7 del capítulo 15 del segundo libro de Reyes. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Se entregaron. Esto lo que está haciendo que envía embajadores al rey de Asiria es después de hablar con Isaías. Isaías le dijo, aceptá a Cristo, para que entienda. Volvete a él, no consultes con el mundo. No me importa. No lo voy a escuchar, no quiero tentar a Dios, dijo. Entonces, lo que le está diciendo es, sube, defiéndeme de la mano del rey de Siria y de la mano de Israel que se han levantado contra mí, pobrecito de mí. Bueno, Acaz tomó toda la plata, el oro, que era de la casa de Jehová, no era de él. Recuerden que habían dos leyes. La ley civil, que se encargaba Acaz, y la ley ceremonial. El rey no se podía meter en las cosas ceremoniales. En el oro y la plata de la casa de Jehová no se podía meter, pero ya vemos que la corrupción. Ya estamos viendo que los sacerdotes ya son corruptos en el sur. ¿Se acuerdan que cuando Usías quiso entrar a ofrecer incienso, se plantaron los sacerdotes y le dijeron, no, acá no podés entrar? Bueno, ahora puede entrar Acaz y llevarse todo el oro y la plata para darle al rey de Asiria. ¿Qué vemos? Un sacerdocio corrupto ya, es evidente. Por eso estamos viendo que empieza la decadencia. Vamos a navegar mucho en todo lo que es esto, así como estuvimos con el norte. Ya nos vamos a enfocar en el sur directamente. Tenemos que ser expertos con los profetas, el tiempo, la cronología, lo más que podemos. Yo sé que hay muchos nombres, muchos años, muchas épocas, por eso vuelvan a leer, vuelvan a estudiar. Entonces, sí, muy bien, ahí están atentos, muy bien. Bueno, entonces, le llevan el presente al rey de Asiria, el regalo, entrega de oro, versículo número 9, y le atendió el rey de Asiria. Pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín. ¿Se acuerdan que estos son los de lo que estaban hostigando de los sirios que estaban hostigando al pueblo de Israel? Y acá estamos viendo que toma cartas en el asunto a Siria y los pone en su lugar y vemos que
vemos que Judá, ay, qué lindo, el Señor nos bendice de la mano del rey de Asiria. Esto es lo que podrían decir. Ellos estaban tranquilos por un tiempo. Entonces, bueno, vemos que el rey de Asiria salta por Judá a defenderlos y hasta ahora está todo bien. Bueno, buenísimo. Valió la pena vender todo el oro y todos los utensilios y los muebles del templo de Jehová. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Versículo número 10. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser del rey de Asiria en Damasco. Fíjense que ahora ya son socios, son amiguetes con el rey de Siria. Y va a agradecerle o a arrodillarse o vaya uno a saber qué. Y se va a encontrar este rey Acaz y se va a Damasco. Se va a encontrar con este rey. Fíjense lo que dice. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, ¿qué vemos? Vemos que Acaz va a agradecerle o va a decirle, eres el mejor, eres mi patroncito y todas esas cosas, a adularlo o a pagar los tributos que tenga que pagar. Y me falta la Pepsi. La próxima. Entonces, lo que... Uy, dije capítulo 15. Bueno, igual ustedes saben, ya lo están siguiendo porque vamos muy despacio con la lectura, entonces no es que leemos rápido y nos perdemos, entonces se ordenan rápido, por eso tranqui. Sí, a veces digo 15, 16, o digo Elías a Eliseo y Eliseo a Elías, o digo Jeroboam a Roboán y Roboán, bueno, cosas así. Bueno, ¿qué hace Acaz? Va al norte a pagar los tributos, o vamos a ver y ve cómo adoraban ellos. Entonces, cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, dice, wow, mirá qué lindo que adoran estos a sus dioses. Envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. ¿Qué vemos? Acaz le importaba 3 pepinos que Dios le haya dado el plano arquitectónico del templo a Moisés, las medidas, todo. No le importa nada. Pero ve un altar en Damasco y empezó a tomar medidas. Empezó a hacer un diseño. Y llama a este sacerdote Urías, que ya es un corrupto, por lo que vamos a empezar a ver, y le dice, mirá, la verdad que acá se está adorando, tengo lo último. Acá en Damasco, vengo de allá, vengo con la última. No, Dios se manifiesta a través de un altar que es así, así, así. Mirá, hace este altar. Porque el que tenemos en el templo de Salomón no funciona eso. Entonces vamos a utilizar estas estrategias, pero todo para la gloria de Dios. Entonces lo llama a este hombre, al sacerdote, Urías, y Urías en el versículo 11 nos dice que edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco, así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto el rey Acaz venía de Damasco. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estrategias humanas y lo están queriendo llevar al templo de Dios. Ay, mis queridos hermanos, vamos a repartir ropa y vamos a repartir arroz para que se llene la iglesia y cuando la gente viene a recibir el arroz, no le damos el arroz hasta que no escuchen la palabra de Dios, porque todo para la gloria de Dios. Y empiezan a utilizar estrategias humanas y empiezan a chantajear a la gente. Entonces tengo lo último, un sonido de última generación, pantallas ultra HD para que la gente se divierta, que cuando vea las luces y cuando salten, que bailen. Entonces es igual que un baile, pero en la iglesia. Y bueno, fíjense que así como Acaz queda maravillado por un templo falso, por un altar que vio, y lo está queriendo llevar al templo real. Bueno, ¿cuántos iluminados hay que andan por el mundo y dicen, mira vos, acá están bailando con caño, vamos a llevar el baile a la iglesia? Y vienen con esas ideas. Entonces, igual que ahora en el show, exactamente. Entonces, cuando el hombre empieza a ver en el mundo, lo quieren llevar a la iglesia. Entonces, yo voy a los recitales de rock and roll, me golpeo la cabeza contra la pared, salto, bailo. Bueno, pastor, tengo una idea genial. Vamos a poner una banda de rock and roll en la iglesia. Así saltamos y bailamos igual que el mundo. Y si tenemos un pastor que es como Urías, no se diga más. Porque acá lo que importa es servir a Dios. Acá lo que importa es adorar con libertad. Acá lo que importa es que todos participen y que nadie se enoje. Eso cuando no hay hombres de autoridad. Fíjense que el otro, ¿cómo era este hombre que apareció? Que ya me olvidé el nombre. Que
que este hombre, que este sacerdote que reprendió a Azarías, bueno, eso estaba en Crónica, no me acuerdo ya el nombre del sacerdote, pero viene con 80 sacerdotes más y le dicen a Usías, vos no podés entrar acá a ofrecer incienso, corta, andate, y se llenó de lepra. Pero acá estamos viendo que le viene con cualquier idea este rey, y vemos que no tiene nada que ver la ley civil, que era Acaz, con la ley ceremonial, no tiene nada que ver. Son dos tipos de gobiernos diferentes, pero cuando hay corrupción ya es todo lo mismo. Y lo mismo pasa hoy en día, por ejemplo, no tiene nada que ver la ley judicial con lo que tiene que ver con los mandatarios y los presidentes. ¿Cómo se llama esta ley? Que ya me olvidé. El Poder Ejecutivo. No tiene nada que ver una ley con la otra. Pero vemos que los del Poder Ejecutivo, los gobernantes, presionan a la ley y entonces terminan siendo lo mismo, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, lo que hacía el rey no tenía nada que ver con lo que hacía el sacerdote. Entonces, hola Hilda, ¿cómo estás? Bendiciones. Azarías, ahí está. Azarías era un sacerdote que nada que ver con este. Entonces, este hombre, este sacerdote viene a casa y le dice, no, traigo un modelo nuevo, un altar nuevo. Ya el altar de bronce que pasó de moda. Porque el Señor lo que quiere es que sus hijos tengamos cosas nuevas. Entonces, esto ya, mira, ponete a contar. Esto ya lo hacían con Moisés, el altar de bronce. Yo traigo una nueva idea, porque allá adoraban de esta manera y la presencia de Dios descendía. En Damasco está la presencia de Dios. Entonces, esto vamos a traer a adorar al templo de Salomón, porque ya esto ya está out, ya no está más, es obsoleto. Fíjense hoy en día, vamos a adorar a Jehová con himnos y con cánticos espirituales. A capela, cantemos todos a una sola voz. Se te ríen en la cara. Te van a decir que sos un retrógrado, que sos un amargado, que no tenés corazón, que no tenés libertad, que sos un sectario, lo que sea, porque tenés que adorar correctamente. Adoremos con panderos, con danza, con trompetas, con todo, porque es lo que mi corazón desea. Bueno, vemos lo mismo, no nos puede sorprender nada. Entonces acá estamos viendo que el sacerdote corriendo para hacer esto, la idolatría corriendo. Entonces el sacerdote Urías en el versículo 11 edificó el altar conforme a lo que el rey Acaz le había enviado desde Damasco. Pero Urías, no tenés nada que inventar. Ya los planos estaban hechos, ya viene de Moisés, ya viene de David, del nuevo templo, no tenés nada que sumarle. Entonces, mis queridos hermanos, yo sí estoy predicando y quiero innovar algo nuevo, péguenme un tirón de orejas. Porque yo no vengo a enseñar algo nuevo, vengo a enseñar lo que ya está escrito. Vengo a mostrar lo que son las sendas antiguas, nada más. No tengo que venir con psicología, no tengo que venir con misticismo, no tengo que venir con futurología, no tengo que venir con cosas raras, solamente enseñar la palabra. ¿Qué estamos haciendo? Versículo por versículo. Cuesta estudiar, cuesta leer. Y más estos libros que son muy difíciles. Pero lo hacemos y vamos a duras penas, a los ponchazos, se dice en Argentina, así, tropezando, no entendemos, lo leemos y vamos, y así vamos. Pero estamos estudiando las sendas antiguas, la palabra de Dios. No estoy inventando nada, no traigo nada nuevo. Lo enseñaré con la luz que tengo, poquita o mucha por momento, o lo que sea, pero lo estamos haciendo de una manera sincera, sin querer innovar en nada nuevo. Bueno, entonces acá estamos viendo que Azarías es un pastor complaciente, que viene cualquier cristianoide, y ahí está el tema, que muchos pastores por ahí hacen alianzas con políticos, y después los políticos quieren votos y te llevan y te quieren hacer todas campañas políticas y los pastores terminan cediendo. ¿Por qué? Porque son iguales que Urías. Son como Acaz, que quieren pervertir. El problema es que acá ya tiene que sonar raro. ¿Por qué? Porque estamos hablando del sur. Estamos hablando de Jerusalén. Acá tenemos el pacto de David, acá tenemos el templo de Salomón, acá tenemos la presencia de Dios está acá. Entonces estamos hablando de, para que hoy lo entendamos, la sana doctrina. Hagan de cuenta que yo estoy en una iglesia que hace 50 años que se abrió y que se enseña sana doctrina. Se adora correctamente. Se hace todo correctamente, pero como ahora yo soy el pastor, vamos a poner danzas, vamos a poner lenguas, vamos a empezar a saltar.
vamos a hacer misticismo, vamos a adivinar, vamos a hacer futurología, porque en el mundo está funcionando muy bien. Entonces vamos a meterlo en la iglesia. Entonces, esto es lo que significa que una adoración correcta y verdadera se empieza a corromper. Por eso hoy en día llegamos a iglesias que se llaman bautistas, pero que son iguales que las pentecostales. Hacen lo mismo. Vemos iglesias que se llaman reformadas, que tendrían que tener la sana doctrina, y vemos que actúan de la misma manera que las iglesias carismáticas. Vemos iglesias que deberían ser de sana doctrina y hacen las mismas cosas que los católicos. Esto es lo que significa, cómo se ha corrompido la verdadera adoración. Y gloria a Dios que el Señor nos sacó de la falsa adoración y esperemos caminar hasta que el Señor venga por nosotros con la sana doctrina. Bueno, versículo número 12. Luego que el rey vino de Damasco, vio el altar y se acercó él al rey y él le ofreció sacrificios en él. Empezó a ofrecer rápidamente, ahí sí empiezan a ofrecer sacrificios en el altar que empiezan a inventar. Y así es la iglesia. Vamos a una iglesia de Cristo y yo hago mis propios sacrificios. Empiezo a hacer lo que yo quiero para llegar a Dios. Versículo número 13. Y encendió holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Fíjense que este hombre ha cambiado el altar, pero está haciendo exactamente lo mismo. Vemos que hay sangre, que hay holocausto, que hay libaciones, que hay ofrendas, hay sacrificios de paz, están junto al altar, y cualquiera diría, gloria a Dios al hermano Acaz que está haciendo los sacrificios a Jehová. Pero cuando vemos un poquito es una adoración falsa, en un lugar correcto, ¿se entiende? Versículo número 14. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, en el entre el altar y el templo de Jehová. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que lo pone entre el templo de Salomón y el altar, ahí va a poner este altar nuevo. ¿Se entiende? Cómo empieza a ocupar algo nuevo. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando empezamos a meter cosas nuevas en la iglesia? Vamos a tener que empezar a desplazar cosas, porque ponemos una cosa y quitamos la otra. Entonces, vamos a poner baile. Algo tenemos que quitar y quitemos la oración. Bueno, vamos a bailar. No se ora, pero vamos a bailar. Vamos a saltar, vamos a contar cuentos, pero no hay tiempo. ¿Qué hacemos? Y bueno, dejamos de predicar la Biblia y contamos fábulas. Y ahí estamos viendo que para meter cosas sacamos otra. Entonces, Acaz lo que está haciendo, está metiendo, hizo acercar el altar de bronce que fabricó él mismo, y lo pone ahí entre medio del templo y el altar de bronce de Jehová. Y lo puso al altar hacia el norte. Esto estaba todo escrito en Éxodo 27 y en Crónicas 4.1. Versículo número 15. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Usías diciendo, acá tiene a su socio, a su aliado, acá tiene a Urías que hace lo que Acaz quiere. Y vemos que mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás holocaustos de la mañana y ofrendas a la tarde, y holocaustos del rey de ofrenda, asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda, y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre de sacrificio. Ahora, el que maneja la ley ceremonial, ¿quién es? El rey. Y hoy en día estamos viendo que ¿quiénes son los que manejan las iglesias? Las ONG, un pastor, un hermano adinerado que maneja, que dice qué es lo que tienen que enseñar en la iglesia. Esto lo estamos estudiando en el oficio pastoral y todo. Estamos viendo que un político que hizo alianza con un pastor, el que termina gobernando va a ser el político, termina haciendo campañas políticas, termina haciendo todo lo que... Entonces acá estamos viendo que Urías está cediendo la autoridad que Dios le dio como el sumo sacerdote, no hace lo que tiene que hacer, lo que Dios está escrito, y está haciendo lo que este rey le está mandando hacer. Falsa adoración en el lugar santo. Entonces, pero vemos que, fíjense los religiosos que son, están haciendo todo mal, pero vemos ofrenda, holocausto, 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 ofrenda, libaciones, sangre, holocausto, sangre de los sacrificios. Y nos dice, el altar de bronce será mío para consultar en él. Ya toma su posición, ya toma su lugar, ya Acaz se está usurpando un lugar que no le corresponde.
Fíjense que acá vemos nuevamente el pecado de rebelión y el pecado de suposición. Entonces, ¿qué vemos? Rebelión, no hace lo que tiene que hacer. Como rey, no hace lo que tiene que hacer. Está consultando a los asirios, está haciendo todo mal, no escucha a Isaías y no cumple con lo que tiene que hacer. Rebelión. Pero eso sí, hace lo que no tiene que hacer. Él presume que Dios le está mandando a hacer todas estas cosas y es totalmente falso. Entonces, en el versículo número 16 nos dice, e hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Entonces, corriendo, vemos que Urías, sin autoridad, sin temor de Dios, está escuchando la palabra del rey. Entonces, muy bien ahí el hermano David Silva Donoso está hablando acerca de Cristo en el Antiguo Testamento, una entrevista muy linda que hicimos. Bueno, fíjense que hizo el sacerdote conforme a lo que había dicho el rey Acaz. ¿Qué es lo que dijimos? Metemos algo y tenemos que sacar algo. Entonces, si meto actividades recreativas en la iglesia, vamos a tener que sacar algo y saquemos los estudios bíblicos. Si pongo salidas de jóvenes a los campamentos, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, saquémoslo algo. Bueno, la escuelita dominical le sacamos, que no estudien más. Fíjense qué es lo que pasa. Versículo número 17. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas. Fíjense que ya empieza a quitar cosas del templo. Entonces, quitó el rey los tableros de las basas. Empieza a sacar unos tableros que tenían unas bases. Vemos que les quitó las fuentes. Fíjense que habían fuentes en el templo de Salomón. Quitó también el mar sobre los bueyes, que este era el mar de bronce, que estaba debajo de él. Claro, empieza a sacar las cosas que Dios había mandado, que Dios había establecido, las fuentes de bronce que estaban sobre los bueyes. Entonces, al meter sus nuevos mobiliarios, su nueva religión, empieza a sacar todo lo que Dios había mandado. Y esto es lo que empezamos a hacer nosotros. Empezamos a sacar todas las cosas de Dios y empezamos a meter todas las cosas del mundo. Por eso va pasando el tiempo. Por ejemplo, hoy en día sacamos a los pastores y ponemos pastoras. Lo mismo. ¿Se entiende? Sacamos a los pastores en el oficio que tienen que cuidar a los niños, a los adolescentes y a todo el pueblo y ponemos líderes de jóvenes. Entonces ponemos cosas y sacamos otras. Bueno, acá estamos viendo que quitó las fuentes, quitó también el mar de bueyes, el mar que estaba en los bueyes de bronce que estaba debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedras. ¿Qué estamos viendo? Lo que está diciendo que las cosas de Dios los pone sobre el suelo de piedra. ¿Qué significa esto? Que tiramos al suelo, tiramos a la basura las cosas de Dios. Los mandamientos de Dios, los estatutos, los tiramos a la basura. Todo lo que es el culto racional que el Señor establece para que nosotros, los medios de gracia, los tiramos a la basura. Y vemos que los tiramos al suelo de piedra. Piedra significa pecado, un corazón duro. Entonces, este pueblo está destruyendo con la adoración correcta, por una adoración nueva que a ellos les satisface más, obviamente. Versículo número 18. Asimismo, el pórtico para los días de reposo, ¿se acuerdan de que acá tenían que guardar la ley ceremonial, el día de reposo? Había edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que el pórtico, que esta puerta, los quita por causa del rey de Siria. Claro, el rey de Siria le dice, ahora, este templo no me gusta, hace esto. Y ellos no pueden decir nada porque son esclavos de los asirios. Esos son los que pagan el tributo. Y qué triste sería de que si yo fuese un pastor y que un político, como ha financiado mi ministerio, como ha pagado para que yo haga mi iglesia, para que no pague impuestos y tantas otras cosas más y tantos beneficios, ¿qué pasa si un día viene el político y me dice, no hables más del aborto? No hables más en contra de los homosexuales. Y yo, bueno, sí, amo, usted me pagó todo, entonces yo no voy a hablar más de eso. Bueno, has vendido tu alma al diablo. Y esto es lo que estamos viendo, que eran esclavos y no tenían decisiones. Por eso están haciendo lo que el rey de Asiria les proponía. Versículo número 19. Los demás hechos
que puso por obra no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar Ezequías. Y acá va a aparecer Ezequías y va a tener mucho con Isaías. Acá van a hablar mucho. Acá Ezequías va a ser un hombre que va a empezar a destruir con toda esta idolatría que ha levantado Acaz. ¿Se entiende? Va a haber una lucha. Este es un rey bastante bueno, muy bueno. Y bueno, pero ahí estamos viendo cómo es este proceso hacia el cautiverio babilónico ya. Así que bueno, mis queridos hermanos, mañana vamos a ir al capítulo número 17. Vamos a ver lo que es la caída de Israel, la caída de Samaria. Y bueno, ya borramos lo que es el norte de lo que es el estudio, porque después ya nos enfocamos directamente en el sur. Así que bueno, mis queridos hermanos, espero que se haya entendido. Mi anhelo es que se entienda, de que por lo menos se puedan ubicar un poquito en la historia, cómo a ver, por más que cosas no entendamos, estamos viendo cómo se estudia la Biblia, cómo los profetas profetizaban a un pueblo en un contexto. Por eso lo malo de agarrar cualquier versículo y hacer una doctrina de algo que no tiene nada que ver. Por eso gente agarra el libro de Daniel y hacen cada locuras de Apocalipsis y todas esas cosas porque lo toman como quieren, pero al estudiar correctamente, y no estoy hablando como un iluminado, sino que estamos estudiando de manera sistemática, leyendo en el contexto cronológico, y encaja todo perfecto. Así que bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, poderoso Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te entregamos este estudio, este día. Te pedimos que nos des descanso, que nos des entendimiento de tu palabra, que podamos retener tu palabra, que sea para edificación de nuestras vidas, para tener recursos a la hora de tomar decisiones, a la hora de saber cómo tú nos hablas, que con la práctica y con el recurso literario y todo lo que tiene que ver con tu palabra, que sea dinámico poder caminar en esta vida conforme a tu palabra y no según los delirios, no según los sueños, no según mi propio parecer, y saber enfrentar todas las adversidades que tenemos. Te pido por este grupo que le des entendimiento, que le des hambre, que sigan apasionados por estudiar estos libros maravillosos que jamás en nuestra vida pensamos que podríamos estar estudiándolos, pero hoy estamos acá, Señor, entendiendo, tratando de entender un poco lo que es tu gloria, tu mente, tu poder, tu carácter, y siempre vemos el mismo carácter de nosotros que es pecaminoso. Gracias, poderoso Dios, te entregamos este estudio, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, terminamos. Ya mañana, sí, mañana hacemos el estudio, mañana continuamos, mañana vamos a ver ya la caída, ya tenemos la mitad de Israel caído, entonces, como se dicen tesalonicenses, se llaman... Exactamente, una falsa adoración. Muy bien, Aikari Jiménez, muy bien, Mec L, gracias por estar ahí. Robert Cabrera, qué lindo verte, Robert. Luisa de la Cruz, Emilia Sosa, Lou Martínez, mi hermano David Silva Donoso, gracias por estar ahí. Bueno, Lisi Torres también, siempre desde el principio hasta el final. Gracias, Lisi, por estar. Todos los estudios y todos los hermanos, gracias a todos. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos, terminamos. Ya estamos ahí en el medio del libro de Reyes. Ya la semana que viene vamos a ir con el libro de Isaías. Fíjense que este libro va a ser largo y vamos a ver cómo lo tomamos. Por ahí es una historia rápida, no rápida, pero por ahí profundizamos. Ya vamos a ver porque es un libro muy lindo. Así que bueno, Gudelia Harrick, también ahí, saludos, Lou Martínez, gracias a ustedes por estar siempre y espero que estén siempre conmigo del otro lado. Hasta mañana, Dios mediante. Así que bueno, los dejo tranquilos. Nos vemos mañana y que Dios los bendiga a todos.